Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos nuevamente, una semana muy especial, reunidos para estudiar nuestro seminario y reflexionar sobre la palabra de Dios que escucharemos en esta próxima misa dominical. Nada más y nada menos que la misa del Domingo de Ramos, donde inicia la Semana Mayor para nosotros los católicos, la semana que culmina nuestra preparación de Cuaresma, 40 días preparándonos para recibir a nuestro Señor en esta semana. Antes de comenzar nuestro estudio, quería invitarte a reflexionar. ¿Realmente te preparaste? ¿Te preparaste para esta semana? ¿Te preparaste para lo que va a pasar en el domingo de Pascua? ¿Por qué vas a misa? Es una pregunta muy seria que deberías de haberte hecho hace 40 días, pero si no, te invito a que te lo preguntes de nuevo. ¿Qué significa para ti ir a misa? Una vez cuando yo apenas estaba madurando en mi camino de fe, que iba a misa por tradición, es decir, porque era lo que se suponía que tenía que hacer, me sorprendió mucho una afirmación de un sacerdote, no recuerdo el nombre, lo voy a investigar y se los voy a decir porque es algo muy importante. El sacerdote dijo, si todos comprendieran realmente, y lo dijo precisamente en un miércoles de ceniza, cuando la iglesia estaba llena, porque en broma solían decir que en los miércoles de ceniza salían cristianos hasta debajo de las piedras, es decir, porque todo el mundo asistía creyendo que la ceniza era como algo que les iba a dar una bendición especial, pero en realidad es solamente un signo, es un símbolo, no tiene un beneficio por sí misma, sino más bien es lo que representa, lo que representa es el símbolo de arrepentirnos, ¿sí? De iniciar un camino de preparación y de conversión. Eso es lo que representa el tomar la ceniza. Entonces, en esa celebración, el Padre dijo, si todos supieran el significado de la misa, todos los días el templo estaría así de lleno. Y yo desde que escuché esa aseveración me quedé pensando y diciendo, pues, ¿qué significa realmente la misa? ¿Y por qué no está llena a diario? ¿O por qué hay misa a diario? Entonces, es un camino de fe que son preguntas personales que cada quien se tiene que hacer y que pues yo, dándote mi testimonio a través de estos seminarios, te he estado compartiendo poco a poco las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida, las preguntas que Él me ha respondido todas mis preguntas que yo le he hecho, en su inmenso amor, ternura y sabiduría me las ha respondido de una manera hermosa. Y quería dejarte con esta reflexión. Si en estos 40 días de preparación tú no te has hecho esta pregunta, ¿qué significa la misa para ti? ¿Qué significa tu fe para ti? Te invito a que ahora lo hagas, justo ahora que estamos en el domingo, en uno de los domingos más importantes del año, empezando la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. Y solamente quiero darte unas observaciones muy puntuales. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que Dios, siempre que va a encomendar una misión importante a alguien, lo prepara primero. Entonces, estos 40 días han sido para ti eso, una preparación. Y la preparación es para recibirlo en la Pascua. Entonces, así como hacemos este seminario cada semana para prepararnos y recibir su palabra en cada misa dominical, pues es como un símbolo de la importancia que tiene la semana más grande de este año, donde conmemoramos el propósito que tuvo Cristo al venir a la tierra. Y aquí te quiero decir estas observaciones muy puntuales sobre el significado de la misa, que viene a coronarse con todo lo que vamos a recordar esta semana. Bueno,
La misa es importante porque en cada misa se renueva la victoria de Cristo sobre Satanás. Se actualiza su sacrificio en el Calvario. En el altar se libra una batalla espiritual en la que se conmemora de manera incruenta el sacrificio de Cristo y su victoria sobre el pecado. En cada misa, la sangre de Jesús se derrama nuevamente sobre la humanidad. Y así como la luz que emana del Santo Sacramento, es decir, la Eucaristía, cuando es elevada por el sacerdote en la consagración, esa misma luz es la que emanó de Cristo en su resurrección y que se extiende a todos los que asisten con fe. No existe fuerza más poderosa contra el mal que la Santa Misa y la adoración eucarística, porque es Cristo mismo a quien estamos presenciando en la especie del pan consagrado. ¿Estamos conscientes realmente del poder de cada misa? Esa es la invitación a la que te hago antes de adentrarnos en esta Semana Mayor. Pues, ¿qué crees? El demonio sí lo sabe y teme, pero desgraciadamente muchos católicos lo hemos olvidado. Así que espero con este pequeño testimonio, este seminario semanal en el que te invito a estudiar y reflexionar y meditar sobre la palabra de Dios en la misa dominical, esperemos que te animes a hacerle esas preguntas a Dios que a lo mejor te tienen dudando o a lo mejor te tienen distraído. Anímate, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y para culminar con esta introducción, voy a hacer una pequeña mención de la aclamación después del Evangelio que vamos a meditar más adelantito y que nos ayuda a prepararnos al clima de las lecturas que vamos a estudiar. Estamos a punto de entrar en lo más íntimo del corazón de Jesús, para saborear la amargura de su alma y para penetrar en el profundo misterio de su inmolación. Todo se ordenó durante su vida a este supremo momento que empezamos con el Domingo de Ramos, cada día de su existencia terrena. ¿Cuánto deseó consumar esta su Pascua de pasión y muerte por nosotros? ¿Cuánto ha esperado Él este momento de abrazar su cruz durante toda su vida? Comenzamos. Gracias por estar aquí. Y como todo estudio, te recuerdo que llevamos una estructura. Bueno, para empezar, te recuerdo que mi nombre es Laura y no vengo por mi cuenta, vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, quien a su vez es asesorado por el Padre Carlos Estrada y enviado por nuestro arzobispo, don Constancio Miranda Beckman. Yo represento el trabajo elaborado en equipo de todos mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico y te recuerdo que te llevamos una estructura y la estructura es esta. Primero revisamos lo que nos dicen varios autores sobre la primera lectura. A continuación el Evangelio por la estrecha relación que casi siempre guardan estas dos lecturas. Luego la segunda lectura, el Salmo, y a continuación dos textos muy valiosos tomados de los mensajes de Nuestra Santísima Virgen María a sus hijos predilectos, los sacerdotes, y los vicios y virtudes de Concepción Cabrera, que enriquecen y cierran con broche de oro el mensaje que se nos quiere transmitir cada semana en la palabra de Dios. Comenzamos. Pero primero, hagamos lo más importante, pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora es tiempo de ir a las lecturas. Te invito a que pongas pausa al video y vayas a tu Biblia para que separes los pasajes que aquí se te indican y te sea más fácil seguir la lectura. ¿Ok?
Comenzamos con la primera lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Tercer poema del siervo de Dios. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a continuación vamos a leer el Evangelio, que este domingo es especialmente largo. Así que comenzamos del libro de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 14. La comida pascual. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. La institución de la Eucaristía. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. El anuncio de la traición de Judas. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso? El carácter servicial de la autoridad. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que le sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. La recompensa prometida a los discípulos. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán, y en mi mesa se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El anuncio de las negaciones de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. El combate decisivo. Después les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Nada, respondieron. Él agregó: pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve, el que tenga una alforja que la lleve también, y el que no tenga espada que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura: fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: basta. La oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En
angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. El arresto de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, ya está, y tocándole la oreja lo curó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron, pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Las negaciones de Pedro. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: este también estaba con él. Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió, diciendo: no hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ultrajes a Jesús. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Jesús ante el Sanedrín. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: dinos si eres el Mesías. Él les dijo: si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Jesús ante Pilato. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato, y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Jesús ante Herodes. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Jesús de nuevo ante Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Jesús y Barrabás. Pero la multitud comenzó a gritar: que muera este hombre, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento.
Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo y dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. El camino hacia el Calvario. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltenos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados. La crucifixión de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Injurias a Jesús crucificado. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. El buen ladrón. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte de Jesús. Era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. La sepultura de Jesús. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era un día de preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José. Observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos la segunda lectura tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Y ahora pasamos a la lectura del Salmo. Salmo 21, oración del justo perseguido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso, y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Bazán, abren sus fauces contra mí, como leones rapaces y rugientes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy como agua que se derrama, y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, y me hunden en el polvo de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme, libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en tu presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la hora del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el final de la parte 1. Continúa en la parte 2.